¿Se acuerdan cuando se hablaba del Ministerio de la Venganza? Sí, al comienzo de todo. Podríamos, ¿no? Terrible. Hemos escuchado cada cosa, se trató de instalar cada cosa, ¿no? Que en realidad Alberto iba a subir, a asumir, y que a partir de ahí se iba a dedicar a perseguir a los funcionarios macristas como ellos habían perseguido a los funcionarios kirchneristas, ¿no? Bueno, ese Ministerio de la Venganza no existió, como ustedes saben, era uno de los tantos armados ficcionales del macrismo y de sus secuaces. Tal es así, les voy a contar ahora una breve cosa que va a empezar a salir a la luz en los próximos meses, porque ustedes saben, se han blanqueado, están a cielo abierto, las divergencias que existen al interior de la coalición de gobierno, al interior del Frente de Todos. Cuando digo divergencias, son miradas diversas que van desde matices hasta cuestiones más profundas. Creo que no llega a ser grieta, pero cuestiones más profundas. Una de las cosas que se apuntaba desde el comienzo es que había dos miradas sobre cómo iba a ser la asunción de gobierno y cómo se iba a desarrollar el gobierno del Frente de Todos. En realidad, el macrismo planteaba lo del Ministerio de la Venganza en términos defensivos. ¿Por qué? Porque es verdad que había un sector de la alianza que decía, mira, hay que ser implacable con esta gente. Hay que demostrar desde el primer día que no se va a dejar pasar una, y hay que explicarle a la sociedad la gravedad que tuvo el gobierno macrista. Que no solamente destruyó el salario, sino que minó la Suprema Corte de Justicia, dinamitó la justicia, o lo poco que había de justicia, nunca fue nada del otro mundo, pero realmente el daño que había producido había que exponerlo, explicarlo, señalarlo, no dejarlo pasar. Y había otra, la del gobierno, la que se impuso, la que obviamente la del presidente, que tenía una mirada quizá más contemplativa. Si bien es cierto que cuando asumió Alberto Fernández, entre otras cosas, dijo que iba a acabar con los sótanos de la democracia, y ahí tomó una decisión de las más importantes, que fue poner en la AFI como interventora nada más y nada menos que a Graciela Camaño, la fiscal Camaño, alguien probo, honesto e implacable. Así que yo eso se lo quiero reconocer al presidente, pero voy a decir que fue en un punto medio excepcional esa designación. Se puso a Félix Kraus también, la Oficina Anticorrupción, pero en el Ministerio de Justicia puso a alguien que era su persona de su amistad, los Sardos, se acordarán, y allí la administración de los tiempos fue más bien lenta, ¿no? Y medio que se desdibujó, no hubo en esos meses recuento de daños, o el recuento de los daños que había producido el macrismo. Y yo me acuerdo de una gran discusión que fue sobre una película de Tristan Bauer, el ministro de Cultura, que llamó Tierra Arrasada, ¿se acuerdan? Que hacía una memoria de los años macristas. Bueno, hubo muchas discusiones sobre si ese tenía que ser el título o no tenía que ser el título. Y los que discutían estos eran los albertistas, o sea, los funcionarios más cercanos al presidente. Que si no, ¿para qué vamos a tirar sal en la herida? Nosotros vamos a necesitar los votos de ellos para ciertas cosas. Medio que quería hacerse borrón y cuenta nueva. Y esa tensión perduró y perdura. Ahora que ha pasado el tiempo, uno sabe que, por ejemplo, hubo ministerios clave. Yo no los voy a mencionar hoy. Quizá otro día sí, pero no estoy autorizado todavía a contarlo. Y además, me parece a mí que no agrega nada. Sí que hubo ministerios en los que bajó directamente una orden en la que no había que revisar mucho de lo pasado. Que el tiempo era el presente y el futuro, pero que el pasado, es decir, lo abominable que había ocurrido bajo el gobierno de Mauricio Macri, en cada uno de los ministerios no iba a ser revisado. Los que me escuchan y trabajan en alguno de esos ministerios o tienen responsabilidades en esos ministerios saben que lo que estoy diciendo es absolutamente cierto. Que cada vez que alguien decía, che, ¿por qué no impulsamos una auditoría? ¿Por qué no revisamos? Decía, no perdamos tiempo en eso. Es más, en los últimos
años, en el último año, cuando Cristina se empezó a poner un poco más picante con las cartas, ahí sí el presidente reaccionó y pidió a ministerios clave, ministerios clave que manejan cosas importantes, auditorías, que se avanzara y que se denunciara penalmente a funcionarios macristas incursos en conductas que están tipificadas como delitos en el código, ¿no? En el Código Penal. Fue el propio presidente que le dijo a su tropa, porque la mayoría son, cuando Cristina los definía como funcionarios que no funcionan, obviamente refería a eso, aunque también salió eyectada alguna que otra funcionaria que no era del riñón de Alberto Fernández, sino que venía más bien del cristinismo. Pero recordemos que salieron eyectados de gobierno, o dieron un paso al costado, o los hicieron tomar un paso al costado, en áreas donde hasta ese momento no se había hecho nada por revisar lo pasado. El presidente da la orden y finalmente se hace. Hoy vos a Macri lo tenés denunciado por la cuestión de la deuda, lo tenés denunciado por cómo contrajo la deuda, lo tenés denunciado por el contrabando de municiones a Bolivia, por el intento de golpe de Estado a Evo, lo tenés recontra denunciado también ahora con todo lo que ha sido el espionaje. En un ratito vamos a estar hablando con Ariel Ijalad para que nos cuente esta nueva investigación que hoy está en todos los diarios del Destape sobre el rol que tuvo este personaje llamado Di Stefano, que aparece en la imagen, en las imágenes de la Gestapo Pro, la reunión del Banco Provincia, y que ahora está trabajando para Rodríguez Larreta. Pero bueno, fue un poco el arquitecto jurídico del lawfare. Así que ahora aparecen esas cosas, digo, a impulsos también, y lo tengo que decir, del periodismo. Yo creo que el Destape en eso ha hecho muchísimo, por animar a los funcionarios, por estimular, y también por revelar esos asuntos. Una vez que los asuntos están revelados, los funcionarios tienen que hacer o hacer. En eso yo creo que hay que reivindicar, y ustedes saben muy bien el valor que tiene eso en materia de derecho a la información. Pero bueno, les decía, el Ministerio de la Venganza no existió nunca, a pesar de que estaba dado por hecho. Casi tenían la dirección del Ministerio de la Venganza, ¿se acuerdan ustedes? Estos predicadores del desaliento son fundamentalmente también predicadores de grandes ficciones, pero no las que ideó Borges, sino ficciones destinadas a tapar sus chanchullos, a tapar sus propias tropelías. Ustedes saben, dejaron al país súper endeudado, quebraron el Estado de Derecho, trataron de ordenar la escena política desde nada más y nada menos que el Código Penal, salvajes. Bajaron el salario metiendo preso a dirigentes sociales y a sindicalistas, ¿sí? Quisieron hacer la flexibilización que les pedían el establishment, metiendo preso a los sindicalistas. Eso no se hacía desde la época de la dictadura. Bueno, todo eso no fue desde el primer día puesto así como lo estoy contando. Eso no se hizo así. La metáfora más concreta fue la de Alberto cuando dijo los sótanos de la democracia. Pero después en el día a día eran el acuerdo cívico y social y económico, la palabra del acuerdo y consenso y coso, como diría Rinconet. Con lo cual yo creo que este es un buen momento en el que empiezan a surgir impulsos destinados a descubrir, reabrir, iluminar lo que ha sido un proceso que terminó en ese endeudamiento feroz. Pues si no se puede asociar lo que pasó con algo que haya ocurrido, como puede ser una decisión de espiar opositores, perseguir. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Dicen mucho. Mira, el lawfare fue para instalar un modelo económico que es el que vimos, con las consecuencias que tenemos. Si no, vamos a terminar creyendo lo que le dice Diego Cabot en Clarín, en La Nación, perdón. Esta es la verdad. Por lo tanto, yo en ese sentido quiero destacar que este momento del gobierno es distinto al momento en el que comenzó. Por supuesto, pedir una vez más, ¿no? Y yo creo que es una herida lacerante, algo que es muy hiriente, no solamente para el gobierno, sino para la militancia que apoya este gobierno, por la libertad de Milagro Sala. 8 minutitos pasaron de las 8.